Bienvenidos a Azure desde lo básico, capítulo número 3, paneles dinámicos, cómo funcionan con esta nueva versión de Azure 10. Hemos estado un poco fuera, casi que un año sin lanzar un nuevo episodio, todo por problemas de copywriting de YouTube. Algo pasó y YouTube nos bajó el segundo capítulo de cómo funcionan las exportaciones e importaciones de Sketch y Figma hacia Azure. Pero estamos de vuelta. Vamos a explicar un poco cómo funcionan los paneles dinámicos, sus estados, desde lo más básico hasta un poco más avanzado. Entonces, iniciamos. Esto es Azure 10. Esta es la nueva versión de Azure que se lanzó en diciembre del año pasado. Trae ciertos cambios que después vamos a estar explorando. Esta es la versión demo para que ustedes vean cómo funciona con la versión demo. No estoy usando mi licencia. Para que vean cómo funciona más o menos de cero, ¿verdad? Y cómo más o menos se maneja ahora. Azure ha traído nuevos cambios sobre los paneles dinámicos. De hecho, hice una instalación totalmente de cero para que vean también las alertas, cómo es que funcionan. Hay una actualización, no la voy a instalar en este momento. Pero bueno, esto es más o menos cómo funciona. A ver, ¿qué son los paneles dinámicos? Los paneles dinámicos son elementos que uno puede modificar mediante acciones. Un botón, un header, un hover, puedes cambiar lo que quieras mediante cualquier acción. Son los estados de los elementos. Esto puede afectar imágenes, puede afectar elementos como cuadrados, puede afectar a cualquier tipo de elemento. Por ejemplo, ustedes quieren cambiar una imagen, el logo, quieren que cambie un hover a otro logo, lo pueden hacer. Quieren cambiar que un hover aparezca un underline debajo del texto, lo pueden hacer. Para eso realmente es que funcionan los paneles dinámicos. Entonces, los paneles dinámicos que pueden ver acá, voy a hacer uno totalmente de cero. Hay dos formas de hacerlos. Hay una forma de hacerlo con un elemento de cero. ¿Cómo es un elemento de cero? Un elemento de cero es que ustedes trajeron importado un elemento de cualquier otra plataforma, o pueden hacerlo también mediante un elemento ya preestablecido por Azure que se llama panel dinámico, que está aquí a la izquierda, donde están las librerías, y abajo están los paneles dinámicos. Los paneles dinámicos, entonces voy a crear uno totalmente cero. Este es un cuadrado. En el capítulo anterior expliqué más o menos cómo funcionaban las herramientas básicas de estilo. Voy a retomarles un poco. Cuando ustedes crean un elemento de cero, como este cuadrado, si ustedes le dan doble clic, por ejemplo, pueden escribir texto encima de él. Voy a escribir un hola mundo, así súper básico. Y entonces yo quiero, por ejemplo, que cada vez que le doy clic, él cambie su estado a chao mundo, por ejemplo, o el texto que quieran ponerle. Entonces, llego aquí, tengo mi elemento. Este es mi artwork, por así decirlo. Si vienen de Illustrator, Sketch o Figma, es el Canva, artwork, como quieran llamarle. Si están en Mac, comando menos, comando más, pueden hacerle zoom. Si están en Windows, es control más, control menos. Entonces, tengo este elemento. Ahora aquí a la derecha, donde ven mi mouse, pueden ver los estilos que trae. Yo quiero que, por ejemplo, el fill es el fondo, el border es el borde, por ejemplo, y enable es si ustedes quieren que tenga un drop shadow. Un consejo: los shadows, sombras, son un verdadero desastre en Azure. Traten de no utilizarlas o impórtelas, como este es su eje de Sketch, Figma, XD, porque dan demasiados problemas. Mi experiencia es que los shadow son un desastre en Azure. No he probado bastante en esta versión 10 si ya mejoraron, pero no he tenido el placer de utilizar tampoco shadows de mi trabajo normal en Azure para saber si ya mejoraron, pero normalmente sí son un poco desastre, ¿verdad? Entonces, yo quiero que esto cambie de un clic a clic cada vez que, ¿verdad? Cada vez que doy clic quiero que cambie un estado. Entonces, además de los estilos, ¿verdad? Que yo le voy a cambiar el fondo a esto que sea rojo y el texto que sea blanco para que ustedes puedan ver el ejemplo, ¿verdad? Vengo acá y ya entonces ya tengo el hola mundo en blanco y el botón en rojo. Ahora, además de los estilos, ¿verdad? Yo le puedo poner nombre. Yo recomiendo siempre ponerle nombre a los elementos. Ustedes pueden venir aquí en Outline y ver cuáles elementos. Los elementos se van ordenando de frente hacia atrás,
como cualquier otra herramienta de ilustración o de una herramienta vectorizada. Entonces ustedes pueden acomodar los archivos como quieran, pero normalmente ese es el orden, ¿verdad? Y existen filtros que ya vimos en el capítulo pasado de cómo funciona más o menos, si tiene nombre, si no tiene nombre, pueden buscar elementos, por eso es bueno ponerle nombres. Entonces yo voy a ponerle a este un cuadrado, es un nombre totalmente genérico, y entonces yo quiero que el cuadrado sea un panel dinámico. Entonces aquí hay varias formas de hacerlo, mediante el shortcut o mediante clic derecho. Yo siempre utilizo clic derecho, cambio de Windows a Mac, entonces a veces mi memoria muscular se traba ahí, entonces es igual de rápido, no tiene ningún problema, es exactamente igual. Entonces le dan clic derecho, crear panel dinámico. Entonces, si ustedes ven, voy a hacer un poco zoom, el icono es morado ahora, y tiene además de eso un estado, y está el cuadrado dentro del estado. Entonces, estos son los cambios que vinieron en Azure 10. Los estados ahora se representan de esta manera, y ustedes pueden darle clic y quitarlo o ponerlo o como quieran manejarlo. Entonces voy a explicar qué es lo que es un panel dinámico en realidad. Un panel dinámico, voy a agarrar este ejemplo para hacerlo más fácil. Los paneles dinámicos en realidad son elementos que cambian, solamente que tienen varios estados dentro. Y ahora sí se maneja mediante interacciones, que ese es el clic que estaba hablando al principio. Entonces yo le doy un clic, quiero que este cuadrado cambie, pero en realidad eso es lo que es un panel dinámico. Son elementos que tienen varios estados dentro. Ahora es más fácil de explicar porque ya lo vieron, que tiene un estado. Entonces, yo puedo agregar un estado de dos maneras. Ojo, los paneles dinámicos tienen que llevar nombre siempre. ¿Por qué? Porque si ustedes después tienen un montón de elementos en un homepage, no van a saber cuál es el elemento que están modificando o cuál es el elemento que ustedes quieren modificar. Los elementos cuesta un mundo después modificarlos sin saber su nombre. Entonces voy a ponerle a este ejemplo. Ustedes pueden poner lo que quieran, el idioma que quieran. Entonces, yo ejemplo, entonces tiene el estado 1 y quiero que cuando le dé clic, ¿verdad? Cambie a otro estado. Entonces, yo vengo, hay dos formas de hacer esto. Puedo agregar otro estado, clic derecho, add state, y me agrega otro estado que está completamente vacío. Entonces, vean la situación que hay aquí un momento. Si ustedes se dan cuenta, si dejo el mouse en hover, puedo ver el espacio que alberga ese panel dinámico y su estado número 1. Esto es para que lo tengan apuntado y memorizado siempre. El estado 1 de los paneles dinámicos es el que le da su dimensión. Entonces, el panel dinámico siempre va a ser el más grande y el que va a manejar su dimensión. Eso quiere decir que sin importar ustedes cómo lo hagan, el estado 1 es el que da la dimensión de todo el panel dinámico. Si no tienen ningún elemento en el panel dinámico, no se va a poder ver porque el estado 1 está vacío, por ejemplo. Entonces, el estado 1 siempre tiene que tener un elemento y ese elemento va a dar la dimensión del panel dinámico. Entonces, yo aquí tengo el cuadrado y si ustedes ven el hover, puedo ver en realidad el estado 1 cuánto espacio abarca en el artwork, ¿verdad? Entonces, esta es la forma de hacerlo. Entonces, yo, por ejemplo, puedo meter aquí otro elemento, pero ven que ya me lo hizo más grande, pero entonces, no sé la dimensión correcta. Y si ustedes ven en hover, yo puedo venir y ver la dimensión de ese estado. Entonces, esto es una forma de hacerlo, ¿verdad? Mi consejo y la forma más práctica es, voy a borrar esto, clic derecho, delete, y lo borran. La forma más fácil de hacer este tipo de interacciones es darle clic derecho, duplicar. Entonces, me duplica exactamente los mismos elementos del estado 1 al estado 2. De esta manera no fallo con las dimensiones del estado 1 y no tengo problemas de redimensionamiento en el estado 2. Ya con solo esto ya puedo hacer, digamos, un botón que cambie, o sea, que cuando el cuadro yo le dé un clic, cambie de color a uno al otro. Y así ya más o menos puedo empezar a trabajar de esta forma. Entonces, yo puedo venir acá y darle clic otra vez a este estado 2. Puedo modificar su estado. Su estilo, perdón, y cambiar cómo se ve o cómo quiero que se vea. Cómo quiero que se vea es lo importante.
¿Por qué? Porque así puedo saber cómo estoy realizando el cambio. Entonces, llego yo y lo voy a hacer verde. Y voy a hacer que el texto, voy a dejar el texto en un mismo color. Entonces, ya tengo un panel dinámico con dos estados. ¿Cómo hago los cambios de estados dentro de un panel dinámico? Muy fácil. Para eso existen interacciones. En este momento yo solo voy a mostrar cómo se crea una interacción básica. En próximos capítulos voy a empezar a meterme en interacciones porque ya eso es totalmente un mundo aparte. Pero más o menos para que tengan una idea para qué son importantes los paneles dinámicos. Los paneles dinámicos, entonces yo llego acá y voy a crear algo que nosotros llamamos para hotspots. Los hotspots son las cosas que son las que se le dan clic. Yo hay dos formas de hacer interacciones. Yo puedo agregar la interacción en el elemento que quiero, que es una súper desventaja y es una súper mala práctica. O puedo crear las interacciones con un hotspot. ¿Por qué yo creo interacciones con hotspots? Porque después, si yo quiero modificar el elemento que está en el, por así decirlo, en el state 1, no tengo que modificar su interacción. Y eso después va a conllevar un montón de problemas ustedes de orden. En este momento solo tenemos dos elementos. Cuadrado 1 y cuadrado 2. En state 1 y state 2. Pero cuando ustedes tienen un header, por ejemplo, se vuelve un mundo. Están modificando ese tipo de cosas. Entonces, voy a agregar un hotspot. Nada más arrastro, clic y arrastro. Si ustedes ven, aquí está el hotspot. Hotspot siempre tiene que ir encima del elemento que yo quiero que sea clicable, ¿verdad? Aquí, por cierto, hay una buena práctica que es muy interesante. Además que puse doble L. El texto está en el mismo elemento. Esto en realidad debería ser así. Voy a borrarlo y voy a venir acá y voy a venir aquí al widget de texto, ¿verdad? Que es este. Hay varios tipos de widgets de textos, pero ustedes pueden agarrar cualquiera el que necesiten. Al label, paragraph, heading 2, heading 3, heading 1. Yo voy a agarrar un H2 y voy a copiar el hola mundo. Y ya tengo mi elemento aparte totalmente del flujo. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a darle clic derecho, duplicar, para que pueda tenerlo también en el stage 2. O puedo copiarlo también. En este momento lo que voy a hacer es copiarlo para que vean cómo funciona, para que no haya un poco de enredos con la clase anterior. Entonces le di comando C, o pueden darle control C en Windows y nada más se lo llevan al otro lado. Yo voy a borrar el elemento también que está aquí. Y entonces ya más o menos ya tengo todos los elementos totalmente separados. Entonces voy a mover el hotspot al frente para que más o menos vean cómo funciona. Ya tengo mi hotspot de las mismas dimensiones del cuadrado y voy a agregar una nueva interacción. Hay una infinidad, un trillón de interacciones. No se preocupen por eso en este momento, después lo vamos a ver. Yo voy a usar la más básica, que es un clic, que es la primera. Entonces, aquí viene varias opciones. En este momento vamos a usar setPanelState, que para eso se usa el panel dinámico. Estamos usando ejemplo. Entonces aquí viene que yo quiero que en un clic cambie a estado 2. Hay diferentes tipos de animaciones. Hay fade, slide right, slide left, slide up, slide down, flip right, flip left, fly up, fly down. Voy a usar un fade en este momento. Pueden poner el tiempo que quieran. Hay más opciones también. Yo puedo empujar, si hay un elemento, otro panel dinámico arriba, yo puedo empujar que se vea hacia abajo. Eso sirve para drop downs, por ejemplo. Y entonces yo empujo el elemento que está abajo. O puedo que quede así totalmente sin ningún tipo de animación extraña, o que haga pull, digamos que cuando se haga para arriba, por ejemplo un drop down se cierre, haga pull a los elementos de abajo hacia arriba. Eso es más avanzado, lo estaré cubriendo en otra clase, pero para que sepan más o menos cómo es que funciona. De hecho ahora en Azure 10 viene un poco cómo viene el ejemplo que yo les acabo de dar, pero ya más o menos lo saben en español en detalles cómo es que funciona. Entonces le damos clic y entonces esto es lo importante, poner el nombre al hotspot. Entonces ustedes le ponen animación. Entonces en animación yo vengo, control C,
control V y ya tengo el otro lado en el state número 2. Entonces vengo aquí a opciones de interacciones, le doy ejemplo y le doy que quiero. Ojo, aquí hay una forma de hacerlo de dos maneras. Como esto es un back and forth, digamos, como es una animación que yo le doy clic, cambia, clic, devuelve la animación anterior. Entonces yo quiero, por ejemplo, que se devuelva al orden anterior. Por ejemplo, yo quiero que sea el state número 1, o estoy en el 4, el state número 4 y quiero que sea el 3. O puedo poner ya directamente cuál es en el state que se devuelva. Esto de states y cómo se manejan las animaciones lo estaremos viendo, pero más o menos esta es la idea básica, cómo se manejan. Entonces, este es el state 2. Igual la misma animación, le doy done. Entonces, voy a poner el state 1, que es el anterior, que es el que está aquí, es el rojo, ¿verdad? Entonces, tenemos en el rojo, tenemos en el state 1 y tenemos el verde, verde agua, en el state 2. Entonces, ustedes para darle preview, le dan aquí, preview, y les va a dar su explorador default. Yo uso Chrome, entonces recomiendo utilizar Chrome. Existe un plugin para Azure y Chrome que es bastante bueno. Entonces, si ustedes ven, cada vez que doy clic, voy a hacerle zoom para que lo vean más grande. Cada vez que le doy clic, cambia al panel dinámico. Esto es infinito, ustedes le pueden clic las veces que quieran, y esto no va a afectar cómo funciona la interacción. Entonces, en resumen, así es como funcionan los paneles dinámicos. Paneles dinámicos funcionan mediante states. Son para modificar el elemento que tenga múltiples states, múltiples estados dentro de un elemento. Y cuando funciona con cualquier elemento, hasta textos, podemos modificar un texto mediante paneles dinámicos. No se les olvide ponerle nombre, no se les olvide ponerle nombre a los hotspots. Normalmente las personas que trabajamos en Azure mucho ponemos nombres a todo porque Azure es muy desordenado en cómo maneja y ordena sus assets dentro de Outline. Entonces por eso le ponemos nombre a todo, aunque los filtros son muy buenos y te permiten buscar un montón de cosas. Es un dolor de cabeza después buscar elementos. Eso sería todo por hoy. No olviden suscribirse, vamos a estar subiendo uno por semana. Si tienen alguna duda en los comentarios, vuelve el podcast. Estamos en marzo, entonces va a volver para marzo y nos vemos hasta luego.